Gilberto Angelucci, un placer tenerte aquí, Gilberto. La verdad, he traído jugadores de distintas posiciones de nuestra generación, de la selección, y tenía que tener al arquero. Y la verdad, una alegría de poder hablar contigo, de poder tener esta charla de fútbol. Bienvenido, el gigante de Turén. Nos llenaste de satisfacción, nos salvaste tantas veces. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Jugamos juntos también en el Deportivo Táchira, pero una carrera muy extensa que nos llenó de orgullo a todos los venezolanos, y creo que es un lindo momento para compartirla. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola Ricardo, también el placer es mío de poder hablar contigo. Gracias por este contacto y aquí en la casa, ¿no? En el hogar. Si se oye algún ruidito por ahí son los niños que estamos encerrados, no nos queda otra. Pero la verdad que sí, satisfecho. En estos días había tu papá que vino por acá hace poco y la verdad, eso es inevitable que llegue todos los buenos momentos a la memoria. Sí, Gilbert, fueron cosas muy lindas que vivimos. Quería hablar contigo porque a nosotros nos une una cosa, que somos de Portuguesa. Yo nací en Acarigua, tú eres de Turén, pero tú debutaste en el Portuguesa Fútbol Club en el 84, 85, ¿no? Por ahí, Gilbert. En el Y 85. en el 85, y tú eres me gustaría saber un poco, que me hablaras de esa primera etapa del Portuguesa y del Táchira, antes de que llegues a Minerven, pero esas dos etapas, Portuguesa como un joven, llegando a ese pentacampeón, lo que era el Portuguesa en esa época, y el Táchira también de los años 80, tú como joven en ese equipo. A mí me llena de mucha intriga las enseñanzas que tuvimos con esos monstruos que habrás jugado en esos dos equipos. Sí, bueno, el caso de Portuguesa, William Pacheco, me llevó a un entrenamiento y necesitaba un arquero y por supuesto quise aprovechar la oportunidad. Yo estaba jugando en el Atlético Turén. Entonces de allí fuimos a entrenar y Alfredo López era el técnico y, Sí. y me dejó y bueno, ahí empezó mi carrera con Wilson Kennedy, Marcelo, Jason López, no, cualquier cantidad de jugadores que a veces a uno no le vienen todos los nombres a la memoria, pero la verdad fue muy buena etapa, mi inicio. Después volví al Atlético Turén, después volví al Portuguesa y de ahí sí me fui al Deportivo Táchira, la primera vez. La primera vez, sí, no nos adelantemos porque después viene otra etapa muy bonita. ¿Y qué tal? ¿Qué tal en el Táchira como joven? ¿Cómo fue esa etapa? Tú sabes que yo cuando llego a Táchira, estaba Francovi, era el ídolo sigue siendo el ídolo del Deportivo Táchira, y yo iba como segundo arquero. Yo siempre he sido, y ya lo vas a ver a lo largo de estos comentarios que vamos a hacer, como la reserva sorpresa. Siempre llego de reserva y después me consolido. Y de alguna manera empezamos a trabajar. También estaba William en ese entonces, estaba Rubén Bachini, ese Deportivo Laureano, William Méndez, Maldonado, en fin, cualquier cantidad de gloria. Semiday también estaba en ese entonces. Y fue una etapa como de aprendizaje. Fue mi primera Copa Libertadores. De allí viajé yo a una Copa Internacional. Era por primera vez que yo hacía un vuelo internacional incluso. Y fue una gran enseñanza, grandes aprendizajes. Esa fue la del gol de arco a arco de Francovi, la del No, 87. no, esa fue después. Ok, Esa fue ok. después. Justo y coincidencialmente, mi primera Copa Libertadores fue con Flamengo de Brasil. Y en aquel entonces estaba Tafarel, recuerdo que Laureano le hizo un gol. Hago esta mención porque mi última Copa Libertadores con Maracaibo fue contra Flamengo. Qué bien, qué bien. Esas son las coincidencias que te sorprenden. Yo también tuve varias así, pero esta es muy bonita recordarla. Ángelo, después quiero ir a la selección un poco porque quiero tocar esta etapa de la selección. Cuando yo llego a la selección, ya nosotros jugábamos en el Táchira con José Omar Pastoriza. Tú eras fundamental.
tú eras uno de los que terminó con José Omar Pastoriza, porque yo me acuerdo que él lleva toda la defensa de Táchira y nosotros le dimos mucha solidez con esa defensa de Alvarado, Patón, Elvis Martínez y creo que iba Duno también. Y bueno, ahí adelante iba yo también y otros dos de Táchira, era prácticamente la base al final de la etapa de Pastoriza. Y tú eras uno de nuestros líderes. ¿Cómo me hablas tú de esa etapa que tal vez en los resultados no los pudimos conseguir, pero yo también soy de los que piensa que teníamos un bonito grupo, que las cosas por ahí no se nos daban, pero tú eras uno de los líderes. Yo era muy joven en ese momento dentro de la selección, tú eras uno de los que hablaba con Gianni Savarese, que después estuvo, bueno, estaba, y varios otros, Tortolero. Sí, lo que pasa que en aquel entonces tampoco, yo venía de una lesión de Argentina, me había roto la rodilla y jugué en Italchacao, después pasé a Táchira y Pastoriza no me quería en aquel entonces, decía que yo no estaba en buena forma y yo venía de ser campeón con Chacao. En fin, me recuerdo un día que se lesiona Sanjao, Dudamel tampoco podía estar y solamente va Leo Morales a un partido en Guatemala, creo que era. Hicieron un partido amistoso y me llama por teléfono. Y yo estaba en la boda de mi hermano, mi hermano menor, y eso fue un sábado y había que jugar el martes. Le digo yo, bueno, voy a ir, yo sé que nunca me he llamado, voy a ir y te voy a hacer ganar tu primer partido. Así, en cosas, como yo venía de Argentina y él es argentino, era argentino, sí, ya ir rompiendo el hielo de una vez. Llegué. ¿Cómo era Gilberto Angelucci? Porque hoy estás ya en otra etapa, pero en esa época ibas a 1000. No, esa época, lo que saliera lo hacía y de hecho ya también vas a ver más adelante cuando la época de Richard. Pero el Pato se puso a reír, me dijo que te invito a tomar mate. Bueno, con gusto, pero dulce, le dije. Y ahí hablamos, me recuerdo que todavía estaba el Hotel Tamá funcionando, allá en San Cristóbal. El partido era contra Bolivia. Y llegué el domingo. No pude festejar con mi hermano, no tomé nada esa noche, porque manejé la misma noche. Llegué el domingo, dormí todo el día, entrené el lunes y el martes jugamos. Ese día ganamos el partido de Bolivia. El primer partido que ganó Pastoriza. Me acuerdo, el 4-2 creo que fue, ¿no? Algo así fue. Mira, Ángelo, Minerven, y ahí de una vez quiero tocar Copa Libertadores, cuartos de final. Es cuando tú despegas definitivamente para el fútbol internacional y te vas a San Lorenzo. Y ahí es donde muchos jóvenes no saben, pero tú fuiste uno de nuestros embajadores en la época que nadie salía al extranjero y tú te consolidaste muchos años en San Lorenzo saliendo campeón y dentro de un grupo increíble de jugadores que yo conozco bien porque uno siguió el fútbol en Argentina. ¿Y qué te trae estas dos etapas tan importantes en tu carrera? Bueno, salir del Táchira para Minerven, estaba un equipo recién subido, recién ascendido, formándose. También voy con William Pacheco y Bachini. También nos llevamos a Laureano, recuerdo. Y empezamos a hacer un trabajo bien bonito con Nerio Hernández, era el técnico. Después, bueno, vinieron otros, Cucacero, don Víctor Pignanelli, fue el técnico que nos llevó a la tercera fase en Copa Libertadores, que eliminamos a Melec de Ecuador por penales. Ese día me fue bastante bien, Juan hizo los goles, Stanley salió goleador de la Copa Libertadores con 6 goles. Y después pasamos y jugamos las cuartos de final con Vélez, el Vélez campeón de Bianchi. Sí, de Chilaver. Ajá, empatamos 0-0 y perdimos 2-0 en Buenos Aires y ahí quedamos eliminados. Ese día le atajé un penal a Trota, me fue bien en el partido y creo que allí ya empezaron a seguirme, a mirar y cuando regresamos a Puerto Ordaz, a los días, don Víctor me dice, tienes que estar el jueves en Buenos Aires. ¿Qué? El jueves en Buenos Aires. Yo tenía el pasaporte porque acabamos de llegar. Y bueno, sin hacer maleta, de una vez allá, el primer año
vuelvo a lo mismo, el suplente que después se consagra. Llego y, por supuesto, fútbol venezolano, fútbol argentino, totalmente No, opuesto. aparte tenías un arquero como Pacet, que creo que era Oscar el Pacet. titular. Sí. No, totalmente distinto, muy rápido, otra manera de jugar al fútbol, en el sentido de los entrenamientos, o sea, todo era a muerte, como dicen ellos. Y la adaptación tardó un poco, y de hecho el Bambino Veira me dijo uno de los directivos que yo no me veía actitudes para estar en el fútbol argentino. Te voy a interrumpir Sí, un segundo porque nombras al Bambino Veira y cuando yo voy a Boca, el Bambino Veira era el técnico de la primera, yo estaba en reserva y el claro. Bambino Veira cuando sabe que hay un venezolano en la reserva me empezó a llevar a la primera a entrenar y todos, bueno, había algo de envidia siempre porque este llegó y el Bambino me dijo de ti, yo tuve un arquero venezolano muy bueno y me acuerdo como si fuera ahora y me vino a la mente ese comentario del Bambino conmigo cuando me llevaba a entrenar. No pude debutar, pero me acuerdo claramente que te tenía estima. Sí, bueno, lo que pasa es que yo siempre he dicho que puede ser bueno, regular o malo como deportista, como lo que tú hagas, pero tienes que tratar de ser una buena persona para, más cuando estás afuera, para dejar el nombre de tu país en alto. Nunca tuve problemas, nada. Al contrario, hice muchas amistades y el primer año, bueno, estuve bastante convocado y fue cuando River ganó el torneo de punta a punta en el 94. Ya en el 95 salimos campeones nosotros y fue donde ese día yo me siento con el Cabezón Ruggeri, que nos llevábamos muy bien, y me contaba, yo le preguntaba, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que te vas a quedar 3 años más, me dijo. Te van a renovar contrato y todo eso. Sí. Un equipo que tenía muchos años sin salir campeón. Tenía demasiado tiempo que no salía campeón y salimos campeones hasta Marcelo Tinelli, que fue presidente de San Lorenzo. Después se fue a Luján, a una iglesia, pagó una promesa. Entonces, no, fue algo impresionante. Y en ese entonces era la Copa América de Bolivia. 97 después, en el 96, no era sí, 95. 97, Bolivia 97. 97. Me llama casi que forzado. Era Borrero el técnico, recuerdo. Borrero, me acuerdo, sí. Ajá, y entonces resulta que en aquel entonces, y lo digo con todo el respeto, la selección de Venezuela, los equipos no te querían prestar porque te quitaba prestigio, porque perdías. Y ella era una inversión que hacían en los futbolistas, los pocos que habían salido en aquel entonces. Entonces, no, ni siquiera hubo acuerdo por los pasajes ni nada de eso, recuerdo yo. Y bueno, lamentablemente nosotros no pude asistir y nosotros nos fuimos de pretemporada a Miami y tuvimos casi 15 días en Miami y bueno, ese fue mi primer no a la selección, pero no porque yo no quería, sino porque no había ni siquiera para el tema de los pasajes míos. Eran las etapas que teníamos que vencer para tener una mejor selección. Se fueron quemando todas esas etapas. Vino la etapa de Pastoriza y viene la etapa de mi papá al mando de la selección y tú fuiste un tipo fundamental que tengo que decir que no empezó porque empezó Rafael y como tú bien lo dices, de repente apareciste tú y llegaste y nos diste una tranquilidad. Me acuerdo tantas tapadas, Ángelo, y yo creo que ustedes los arqueros siempre fueron unos fenómenos en la selección porque antes de Rafa y tú que fueron en esa etapa los importantes, estaba Vicente Vega, Nicola, tantos arqueros que Faena, fue Baena, Guacharaca, que era un ídolo. Yo de niño decía que quería ser Guacharaca Baena cuando me metía en el arco, normal. claro. Y, pero yo lo que te digo es que las tapadas de ustedes se hicieron mucho más importantes porque al ganar los partidos y al tener 3, 4 intervenciones importantes, que antes la tenían los arqueros anteriores también, posiblemente, las de ustedes se hacían mucho más grandes. Yo tengo en la mente la de Colombia en Barranquilla con un brazo, la tengo ahí en la previa, que pongo unas imágenes tuyas, una con Uruguay,
penales tapados. Increíble, Ángelo, lo que hiciste y que se hizo más grande porque al final terminábamos ganando un partido, se hacía histórico y después esas tapadas tuyas se hacían mucho más representativas que como en otras épocas podías hacer grandes tapadas, pero se terminaba perdiendo 2 o 3-0 y caemos todos en el saco de no, bueno, no pudimos hacerlo. No, sí, así pasó en la época de Pastoriza. Fuimos a Uruguay, empezamos ganando el partido de visitante. Estaba Pasarela de técnico. Ese día yo le atajé un penal a Recoba, que sería una jugada importante. Estábamos 0-0. Ahí la tengo en la previa. Bueno, y después terminamos perdiendo el partido 3-1. Esa era la diferencia. Nadie se acuerda del penal que fue, nadie. Imagínate, a Recoba en el centenario. No, y a Zamorano también allá en Pueblo Nuevo contra Chile. Sí, me acuerdo. Que por cierto, Bambán lo vi un día que jugamos allí fútbol cerrado y se acordaba él todavía del penal ese que le atajé, pero nos ganaron sobre la hora. Chile nos ganó, ¿te acuerdas? Allá fue ese día de lluvia en San Cristóbal. Con Richard pasó casi lo mismo. Tenía su gente, sus arqueros, normal, y hasta cómico, ¿no? Porque por la prensa él decía algo, yo decía otra cosa. Entonces, al final el que me tuvo que llamar fue Esquivel para preguntarme, pues. Sí, me acuerdo que al principio no tenía muy buena relación con mi papá. Era tensa. Yo había jugado contigo en Táchira, pero yo siempre no me importaba esos temas. No. Pero incluso tú en algún momento me lo dijiste, nada, yo con tu papá no te... Y después fue muy buena la relación. De hecho, ya no me va a convocar más, Richard, es lo más seguro. Pero... Pero creo que cuando habló Esquivel conmigo, me recuerdo, tenía a Geraldine yo en mis brazos, la hija menor, y yo le dije a Esquivel, bueno, mira, yo lo voy a hacer por mi hija menor, voy a ir a la selección. Fui el primero que llegó a la concentración en el hotel en Mérida, y llega Richard después, y como que intentó saludarme y hablar yo vengo a trabajar, vamos a trabajar. Y de ahí empezamos, yo con trabajo y con ese liderazgo que había aprendido en el exterior, traté de ayudarle. Creo que sí hicimos un buen grupo, no solo yo, Gaby, el zurdo, en fin, todos, nombrar así de a poco. Éramos todos caciques prácticamente, terminamos creciendo todos. Claro. Después, bueno, vino esa etapa como de afianzarse. Yo no entendía, él daba la charla y no nombraba a los rivales y yo, mira, pero tranquilo, me decía. Una personalidad, algo que me impactó muchísimo y que fui aprendiendo, porque Richard es una persona con la que tú siendo jugador podías hablar con él. No, y lo que te impactaba era que nosotros no éramos Brasil y Argentina, que podíamos decir, nada, bueno, éramos Venezuela y nos minimizaba el rival, ¿no? Éramos 16, Ricardo, no habíamos más. Es la verdad. Ahora hay, no sé, 100 jugadores en el exterior jugando de buen nivel, de primera categoría. Antes éramos 16, 18, sin menospreciar a los demás. Pero para nivel de selección en ese entonces, yo creo que no eran muchas las opciones. ¿Qué pasa? Richard se hizo fuerte con el grupo se hizo fuerte con él y fuimos logrando las cosas. Sí, el partido de Colombia fue muy importante. Es como siempre. Yo hice esa tajada que tú dices, Sichero sacó todo, yo también atajé mucho. Fue mi mejor partido en la selección, perdí 5 kilos ese día de líquido. Wow. Y ganamos 1-0, pero ¿se acuerdan del pase tuyo, Arango y gol? Nadie se acuerda de las otras cosas, pero al final fue eso. Hay un partido que fue más importante, que creo yo que ahí menos se da cuenta la gente, que fue el que ganamos a Bolivia en Maracaibo. Estábamos perdiendo 1-0, faltaban 3 minutos, iba a terminar, empatamos, y hay un contragolpe de Bolivia. Y yo la saco con la pierna, me pateé el primer palo y yo me juego, y la saco con la pierna, da rebote, y de ahí nace la jugada, y ganamos el partido. Entonces uno dice, si te hacen ese gol, no ganas el partido. Y es allí donde aparecen los arqueros. No lo digo por mí, por soberbia. Hay muchos, Dudamel, Fariñez ahora, que ha hecho un gran trabajo, Reni, todo eso que nombramos antes. Pero es algo que tiene que ver con esa sintonía, con ese ambiente que habíamos logrado.
el que se sumaba tenía que sumar. Recuerdo que llegó Saúl, el psicólogo Carlos Saúl, y para nosotros no era psicólogo, era una persona normal más que vino a sumarse al grupo a ayudar. Y después, claro, fueron sucediendo cosas, no hubo paciencia, nosotros fuimos quizás perdiendo el rumbo en algunas cosas y sucedió lo que no queríamos que sucediera, pero como etapa, yo creo que nosotros dimos el primer paso para que el mundo abriera los ojos, como dice tu papá, que en Venezuela hay buenos futbolistas y grandes futbolistas. Lo que pasa es que para ir a un mundial hace falta otras cosas. Sí, no vendimos falsas expectativas porque hasta el último minuto del 2006 contra Paraguay ganando podíamos llegar con chances con Brasil, que eran chances matemáticos, pero uno nunca sabe lo que puede pasar al final. Pero llegamos hasta la última fecha, cosa inesperada para una selección venezolana en ese momento con opciones. Quiero irme Ese es el ahora. partido donde me fracturé Ese la es el mandíbula. partido donde te fracturas en el Pachencho. No, en San Cristóbal. En San Cristóbal. Ya No, no había más cambio. sí. Esa es otra anécdota buenísima. Pero ese día ganamos. Ese fue en el 2002. 3-1. 3-1. Ese fue terminando las 4 victorias seguidas que tú llegas ahí y ganamos y tú te fracturas. Y Hicimos terminas el partido 17 puntos. fracturado. Había una meta que tenemos que lograr 15 puntos para conseguir algunos objetivos. Y recuerdo que llegamos a 17 puntos esa vez con ese triunfo. Teníamos 14 y llegamos a 17. Y la verdad que, o 16, algo si no recuerdo bien 18, ahora. creo que llegamos a 18, no me acuerdo. Y, 16, 17, sí. Y la verdad que fue un día impresionante porque faltaban 15 minutos y ya no había cambio. Y todos me miraban porque si perdíamos el partido íbamos a perder lo que habíamos tratado de lograr. Y entonces Elizondo era el árbitro, un argentino que me conocía, y me dijo, si te sale sangre no puedes jugar. Y yo sangraba porque tenía la mandíbula colgando. Y le dije, espérate, agarré, le dije a De Filipe que me diera hielo, mastiqué hielo y se calmó un poco la cosa. Pero cada vez que pateaban me movía la mandíbula. Increíble, increíble. Me lo dices y me acuerdo hoy de todos quedamos asombrados cómo terminaste ese partido. 15 minutos. Después el problema fue para salir, muchachos, con la ambulancia. Sí. Sabían que iba con mi mamá y sabían que yo iba ahí adentro y querían voltear la ambulancia. Ellos querían verme. Pero es parte de lo que es la euforia de la gente de San Cristóbal, del fútbol venezolano. Tocaste un tema que es donde iba, Deportivo Táchira. Vuelves de San Lorenzo, llegas al Táchira. Y ahí llego yo un año después de que ustedes ganan el primer torneo, la Estrella, con Sergio Herrera, con Romanelo. Yo llego ahí, yo fui subcampeón con Estudiantes, que le competimos todo el año, nos ganan en el Apertura, después del Clausura ustedes. Nos tocó ese cuadrangular final que nosotros le ganamos a ustedes en Pueblo Nuevo. Eran partidos increíbles. A mí Patón me da un golpe en la cara descarado. El árbitro lo ve, no lo expulsa. Yo no lo mandé. Y al mes nos toca empezar la pretemporada y yo y Patón no nos hablábamos. Yo venía de Estudiante, ustedes en Táchira. Fue una entrada medio difícil, pero todos me arroparon excelente. Tengo muchas anécdotas y te tengo que decir, yo ahí tengo la tabla. Clasificamos a la Libertadores con los mexicanos, que nadie lo hacía en ese año. A la pre. Y de primeros con Cruz Azul empatados, que Cruz Azul fue el finalista de ese torneo. Claro. Y nosotros nos tocó un grupo de la muerte con Vasco, América de Cali, que era un equipazo, y Peñarol. Entonces fue difícil para nosotros en la Libertadores, pero hicimos una tremenda pre-Libertadores y perdemos la final con Caracas, que tengo algunas anécdotas contigo que ya las voy a ir diciendo, pero qué año, qué experiencia haber vivido ese año con ese equipo. Hicimos grandes cosas y con Cata Roque, para mí, un tipo que fue campeón de una Copa América con Uruguay en el 56 y que pudo venir a Venezuela y dejarnos un legado de un tipo, de una selección que en esa época, en el 56, Uruguay eran los mejores del mundo, no era Brasil en ese momento, era Uruguay los mejores del mundo.
y él nos trajo esa experiencia. ¿Qué te quedó a ti de esas etapas? Bueno, imagínate, Cata era mi vecino allá en San Cristóbal. Tenía que ir sí o sí, vivía solo él. Todos los días visitarlo, tomar mate, me llamaba, conversar de fútbol, una Biblia del fútbol. De hecho, en ese tiempo muere mi papá. Me llaman, mi papá le da un infarto, falleció y yo le dije a Cata que ya no iba a volver a jugar fútbol, que me iba a quedar en Turén trabajando en mi negocio, en mi licorería. Perdón por las palabras, pero se pueden decir, no hay problema. Sí. Y no, y él me dijo, tómate tu tiempo. Me llamaba todos los días me llamaba, grandote, Cata, no voy a volver, era para saludarte, me dice. Ok, chao, gracias. Y al otro día lo mismo, así, tuvo más de un mes, hasta que mi familia me dijo, tienes que volver al fútbol. Y ahí volví, bueno, ahí ganamos todo, y fue donde comenzó lo de esas anécdotas que Cata decía, ganamos, que era absurdo el cuadrangular, porque ganamos apertura, ganamos clausura, y también tenemos que ganar cuadrangular, y lo ganamos. Entonces decía, bueno, si quiere corremos también la vuelta al Táchira en bicicleta, y la ganamos. Me acuerdo, Entonces, me acuerdo. Entonces fue una época muy bonita de mucho aprendizaje. Táchira en aquel entonces se vivía el fútbol de una manera demasiado intensa, como siempre, pero yo creo que Cata rescató eso y Maldonado nos mantuvo, porque Maldonado era un pupilo de Cata. Es así, me acuerdo, hay una anécdota, esta es extrafutbolística, con Wow. Cata, que no sé si tú te acuerdas, contigo, que nosotros entrenábamos en el Faro, no teníamos esas instalaciones que tiene hoy el Deportivo Táchira, entrenábamos en la entrada de Tario a San Cristóbal, y me acuerdo que ese día había llovido mucho, Patón me había hecho una maldad, porque Patón y yo después éramos muy amigos y nos hacíamos maldades y cosas, y tú me dices, Ricardo, dame la cola a la cancha, porque había que ir como en un camino de tierra, y tú dejaste tu camioneta y te montas conmigo en la camioneta mía. Y vamos por la tierra y yo veo por el retrovisor a Patón que venía en una perla, que él tenía una perlita. ¿Él venía en carro o en perla? Y cuando lo veo en la perla, yo me pongo en una cuestión de barro que había ahí, lo empecé a esperar para echarle todo el barro a Patón. Y te quedó marcado. Eso es un complejo para ti. Yo sé lo que me vas a decir. Te quedó marcado. Y cuando llega Patón, que venía haciéndome que no, arranco esa camioneta, puse primera, saqué todo. Yo sentía que tiré tierras, todo atrás. Patón se tiró de la moto para unas matorrales. Y cuando arranco, tú me dices, no juegas más en el Táchira. Y yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Mira para atrás. Y cuando volteo, Cata venía por el otro lado en su carro y yo le llené de barro todo el carro a Cata por dentro. Luciano, Duro, que venían con Cata lleno de barro, la camisa, la tapicería, todo. Maldonado se bajó del carro y me hacía así, no, Ricky, ¿qué hiciste? Y yo te decía a ti, sálvame, Ángelo, habla con Cata. Yo no lo vi. Qué locura. Cata me perdonó, pero qué locura. Se reía. Cata se reía de todo. El viejito era un fenómeno. Sí, se reía de todo. Y sí, eso uno lo cuenta como algo bonito, una anécdota de la vida, pero nos tocó duro, no era fácil ir a entrenar al Faro, a veces ni agua, todo ese tipo de situaciones que tiene el fútbol venezolano y lo que nos ha tocado vivir. Y yo digo, como que con poco teníamos algo, o teníamos mucho, porque la selección era lo mismo. La selección era muy complicado hasta conseguir cancha, querían que entrenáramos en Caracas, con Pastorita, con Richard también. O sea, era muy problemático. Richard tenía que conseguir canchas y hoteles en Mérida para concentrar. O sea, no era fácil. Y yo veo que hoy en día, y te lo digo porque formé parte del cuerpo técnico de San Vicente como entrenador de arquero, fue una linda experiencia, fue un honor trabajar con Chita, la verdad. No se dieron las cosas y por distintas situaciones, pero ahora se tiene todo. Ahora se tiene todo lo que son las instalaciones, la tranquilidad para poder trabajar, pero siempre nos va a faltar como los 25 centavos para completar los 100. O sea, siempre nos va a faltar algo y eso depende de la persona que esté a cargo
que debe saber conseguirlo en sus jugadores. Yo creo que los jugadores son lo más importante que tiene el fútbol. Sí, yo me acuerdo también la personalidad de cada uno. Tú tenías una personalidad. Me acuerdo un partido contra el Caracas que habíamos perdido subcampeones. Vamos a Barinas, ese partido Barinas, y nosotros le ganamos al Caracas en Barinas. Y yo me acuerdo que estaba Stanley, tenía un muy buen equipo ellos. Y yo me acuerdo que tú en los córner, en los tiros libres, le decías a Patón Alvarado, apártense, sin barrera, que le peguen, que yo soy el mejor de Venezuela. Y en los córneres agarrabas la pelota y salías y le gritabas Angelucci y le agarrabas la pelota pero era como revelarte porque había mucha competencia con ese Caracas y como demostrar nosotros somos los mejores. Ganamos ese partido, pero a mí me quedó marcado esa situación tuya, que no era todos los partidos que lo hacías, nunca que vi, pero en ese partido esas ganas de terminar el partido ganando y de hacerte importante y de minimizar al contrario. Yo me acuerdo de esa anécdota y a mí me quedó marcado. Me acuerdo hoy cuando le decías a Patón, hubo un chute que la saca Alvarado y tú le dijiste, déjala, que estoy yo atrás. Y Alvarado te decía, pero ¿cómo? Y tal. Y después lo comentamos, después del partido íbamos en el autobús hablando. No, Angelucci está loco, diciéndome que deje pasar las pelotas que él las agarraba. No, y de hecho, no era el único. Vallenilla también era igual. Vallenilla sí te tiraba dentro del área, Checo. Entonces, yo creo que eso lo va adquiriendo uno. Es algo que uno lleva, que yo no lo hacía por faltar al respeto, era porque había rivalidad. Yo siempre traté de... Un día hice algo, yo estaba en Mineros, jugamos contra Táchira de Farías, en Puerto Ordaz. Y hubo un triple empate, o sea, nosotros teníamos, si Táchira empataba, era campeón. Y Mineros quedaba segundo y Caracas segundo. Y algo pasó en la tribuna que iban a suspender el partido. Táchira iba a empatar y iba a ser campeón. Entonces yo agarré y le dije a Mansur, el árbitro, ya vengo. Y me subí a la tribuna y agarré a los guardias, lo puse en la mitad de la gente allá así y paré la pelea, lo que había y eso, y volví a jugar al partido, cosa que no se puede hacer. Tú haces eso y te tienen que expulsar. Pero me dejaron seguir jugando y recuerdo que con gol de Cafú le ganamos sobre la hora a Táchira, perdió el título y quedó campeón Caracas. No quedamos campeones nosotros porque Caracas ganó también por la diferencia particular. Pero fueron tantas anécdotas, tantas cosas que a veces ni el tiempo no te alcanza. Hay demasiadas vivencias, demasiada experiencia. Recuerdo que fuimos a un partido con San Lorenzo en Colombia y ya había varios colombianos, el caso de Córdoba, el arquero, que jugaban en Argentina y nos conocíamos. Este día con San Lorenzo le ganamos a la selección Colombia, le ganamos, creo que fue 3-0, 3-1, un amistoso. Y el Cucacero, el entrenador de Minerva, me llama por teléfono al hotel y me dice, me saluda al Bambino, Angelucci, me decía él. Me saluda al Bambino, que yo estudié, hice el curso con él y eso. Claro, fui para la mesa de él y Bambi, te manda saludo al Cucacero. El Cucacero, mira vos. Qué bueno, ¿y qué hace el Cucacero? No, está aquí en Colombia. Mandale saludo, ok. Me doy vuelta y me voy. Y le dice al asistente, Alfredo, ¿quién es el Cucacero? El Bambino. Él no tenía idea de quién era el Cucacero, pero él era así. O sea, sí. Fueron tantas cosas, tantas vivencias, aprendizaje. De hecho, mi hijo Gabriel, el tercero de Marelis, nació ya en Argentina. Y entonces, imagínate, qué más arraigo que tener un hijo que me nació allá y hoy está con nosotros. Entonces, fueron demasiadas cosas buenas. Cuando me retiré, recuerdo que había un partido amistoso con el Inter en Italia, de la selección. Veníamos de Paraguay, si mal no recuerdo. De Brasil, que acabamos de jugar con Adriano y Ronaldo, y Adriano jugó ese día con el Inter y les ganamos. Ajá, y entonces le digo a Richard, no, Richard, ya no va más. Ya me cansé, ya no quiero ir. Y fue un momento tranquilo, como de paz. Como que no nos debíamos nada, ni yo a la selección, ni la selección a mí. O sea, yo le di todo lo que pude. Quizás otro hubiese dado más, hubiese dado menos, pero
creo que tratamos de hacer lo mejor posible. Nos faltó hacer cosas, pero por supuesto que siempre intervienen terceros, interviene gente que no tiene que intervenir, gente que genera matriz de opinión, pero eso ya es un tema aparte. Y fue bueno en el 2007 cuando yo digo que ya no iba a estar en la selección. De hecho, me pierdo mi Copa América en mi país. Entonces, lo único que fui como espectador. Pero fue una decisión que yo tomé tranquilo, sin ningún tipo de problema. Sí, yo creo que casi todos los que le dimos todo a la selección, cuando nos toca dar un paso al costado, lo hacemos y nos quedamos tranquilos porque aportamos un grano de arena importante para el crecimiento de nuestro fútbol y ahora es sentirnos orgullosos por aportar y por respaldar a estas nuevas generaciones que cada vez van levantando más el listón y esperemos que esta generación para esta Copa América vuelva a ese camino ganador, porque en esta última eliminatoria teníamos grandes jugadores, pero bueno, situaciones, uno no estuvo ahí para poder opinar, pero esperamos que en esta eliminatoria que viene se juntan dos generaciones muy importantes y cómo ves a Peseiro, cómo ves que tengamos un técnico extranjero nuevamente después del último fue Pastoriza hace 20 años y nuevamente un extranjero y con este grupo. Yo creo que se va a repetir la historia. Es lo único que te puedo decir. Yo creo que va a ser un aprendizaje. Yo no lo conozco tanto como conocía a Pastoriza. Ojalá le vaya bien por la selección, por el fútbol venezolano. Pero es como siempre, ¿no? La historia se va a repetir, estoy seguro, y un técnico de jerarquía venezolano va a agarrar y va a volver. Ya no es darle ese impulso al fútbol venezolano, porque a veces da impotencia porque se perdió lo que hizo Richard. Lo que hicimos los futbolistas de esa generación, a veces no me gusta decir hicimos porque fui yo, no. Lo que hicimos todos se perdió porque no nos caigamos a mentiras. Richard, cuando lo contratan, era casi obligado también, que venía a hacer gran campaña y como que era para quemarlo. Recuerda 5-0 en Argentina. Era de alguna manera decir, ok, te vamos a dar chance, pero no vas a durar mucho. Ya el partido de Uruguay creo que lo querían votar cuando ganamos con Uruguay y ya como se ganan esos 4 partidos, pues todo el mundo se monta en el autobús de la victoria. Claro. Y vinieron las marcas porque dicen, no, que ustedes tenían mucho apoyo. La gente no sabe que no teníamos apoyo, pero las marcas vinieron después de que ganamos. Y ahí se quisieron montar en ese autobús de esas victorias que tuvimos y llegó todas las empresas y empezaron a apoyar y bueno. Lo que pasa es que la publicidad llega, entonces no, estás ganando dinero, estás ganando aquello, no. Lo único que éramos más populares porque quizás nos reconocían en la calle. Pero, o sea, lo que no debe ser es que salió Pastoriza, no debemos ser los que entramos con Richard en contra de Pastoriza o los que vienen con Faría o los que vienen con Dudamel, en fin, porque siempre la competencia pareciera que fuera entre nosotros. No, yo hice más puntos, yo gané más partidos seguidos, yo duré más minutos sin que me metieran gol. Ese es el tema. Con ese poquito nos quedamos, ¿no? Nosotros tenemos que aspirar a más, a otras cosas. O sea, lo que hizo Richard fue fantástico, porque estábamos en cero. Después lo que hizo Farías fue bueno también. Y Dudamel venía haciendo su trabajo. Lo que yo no nombro el ciclo de San Vicente porque yo estuve y prácticamente no tuvimos incidencia. Pero estoy seguro que si se trabajara mancomunadamente y se dejara de lado un poquito esas diferencias y esas ambiciones personales, a veces son las que perjudican. Pero es algo que suena ya a cliché y es muy difícil que la gente entienda porque la gente lo que quiere es que su equipo gane su selección. Pero yo te quería hacer una pregunta. Sí, ¿Quién no, era Don Guinde? ¿Tú o Juan? no. Lo que pasa es que esa era una habitación y a veces Intelectual. sí, nos tenían que llamar a veces. A veces. A veces. No, siempre. Llegábamos siempre sobre la hora. No, 15 minutos tarde en el autobús, todo menos ustedes. Juan Arango y Ricardo David, ¿dónde están? Guindao. Sí, no, es que
después nos tuvimos que cambiar de habitación y ya empezamos a arreglar las cosas. Claro, y con compañeros despiertos, claro, eso es verdad. Pero qué increíble y qué maravilloso que en ese entonces se juntara Gaby, Juan. Yo no porque estés tú y me estés llamando y esto, sino que un pasador así como tú, que no teníamos muchos o no hay muchos, la verdad que juntar esa zurda, yo lo hablaba mucho con el Pájaro Vera. De hecho, con el Pájaro también teníamos anécdota cuando aquella vez que le ganamos 3-0 a Uruguay, estábamos atacando y no la podíamos meter. Y entonces me decía el Pájaro, Gil, ¿qué pasó? Ponte la pila que ahí se vienen todos los indios, me decía. Porque claro, el contragolpe uruguayo era, imagínate, tenían 18 delanteros ese día, porque el técnico nos quería golear, que solo jugábamos béisbol, todo ese tipo de situaciones. Pero la verdad que lo que logró Richard con el zurdo Roja y ustedes tres fue maravilloso. Después, y el pájaro, Mickey, yo creo que fue una elaboración de saber juntar jugadores de un estilo de juego que hicimos clic, porque el pájaro era el que distribuía todo el juego, el que empezaba. Mickey tenía una personalidad Mickey es menor que yo y parecía un tipo de 28 años jugando cuando tenía 19, 20. Con todo respeto, Sao Pequeño. Pequeño adelante con esa fuerza que nos trajo. El turbo. No, habían muchas variantes y el equipo fue creciendo junto y éramos una familia. O sea, no era una selección, sino que cuando llegábamos a la selección era una sintonía que todos queríamos estar ahí. ¿Tú sabes qué pasa? Que a veces tú entrenas de una manera y quieren jugar de otra. Nosotros jugábamos como entrenábamos. Yo recuerdo el gol que le hicimos a Perú, más de 40 toques. Hasta yo la toqué. Y sí, me acuerdo. Le hicimos el gol a Perú. Entonces, y así entrenábamos. Richard se molestaba cuando me regañaba. Que porque yo sacaba largo. No le gustaba. Sí. Entonces, nos fue dando esa personalidad y de alguna manera tuvo éxito, porque ¿quién puede negar que Richard Páez tuvo éxito en la selección? Lo que pasa es que hubo un antes y queremos que el después ya se consolide. Sí, es el proceso. Esperemos que en esta eliminatoria se nos dé y que nosotros desde afuera podamos disfrutar también. Ya vamos a tener otra charla, se nos está acabando el tiempo. ¡Wow, ya! Pero vamos a tener otra charla. Tengo 5 días preparándome para esto. Sí, yo te dije que iban a ser 40 minutos y pasan rapidísimo. O sea, con todos me pasa que hablo y a los 40 ya no, yo me puedo extender un poco más, pero es como que podemos hablar 3 horas de fútbol. Aparte, tanto tiempo que no hablábamos, que nos juntamos y se te vienen todas esas, como la vez que Cata... No lo dijimos en orden, no lo dijimos en orden, está todo desordenado, pero pasó. Quédense tranquilos que pasó. Sí, voy así, club, selección. Perfecto. Pero para hacerlo más entretenido, pero me acuerdo una anécdota tuya que a mí Cata, yo era joven ahí en Táchira y Cata me agarraba y me decía, Ricardo, vueltas, 10 minutos, trotando. Y todos ustedes se iban a cambiar y yo decía, pero ¿por qué, Cata? No, dale, que necesito y tal. Y pasó como 3 veces. Y entonces, una vez tú me dijiste a mí, no, lo que pasa es que Cata ve tu apartamento y ve cuando tú te quedas hasta tarde allá y esas mañanas en las que te pone a trotar más, porque él está en la cortina viendo y me miraba de Camino Real a Los Naranjos, que era mi apartamento, ahí en San Cristóbal, y él se quedaba mirando y a partir de ahí ya le empecé a cerrar las cortinas, le hacía así, no, dale. Ya después no me molestó más. Cata era un personaje. Yo recuerdo que cuando ganamos el campeonato, uno de los campeonatos que ganamos con él en San Cristóbal, me dice, vámonos, grandote. Ya vamos a esperar el autobús, viejo, espérate. Vámonos pues. Nos fuimos caminando de Pueblo Nuevo con la gente ahí, tú sabes, tomando, festejando, como si nada, caminando desde Pueblo Nuevo hasta el apartamento en Camino Real. Debe haber 2-3 kilómetros. Pero lo de él era como si nada. Ya me decía,
y el año que viene tenemos que traer a fulano, tenemos que reforzar aquí, tenemos... Ya el viejo pensando en otra cosa, o sea, no festejaba, ¿vale? Para él era algo normal. Tantos Vivía... años, tanta experiencia que nos dejó. Gilbert, un abrazo, mándale un mensaje a toda esa gente que tal vez tiene tiempo, que no te ve y les va a dar mucha alegría verte, volver a entrar en contacto contigo. Para mí un gigante de Venezuela, no solo de Turén, nos diste muchas alegrías y la verdad lo vivimos muy pasionalmente esa etapa de, sobre todo de la selección, porque marcamos un antes y un después. Yo digo, a veces tú puedes ganar un campeonato, pero lo que hicimos nosotros, la gente, algunos critican, no, que no fueron al mundial, pero yo hoy, después, ya con más de 40 años ya que ya tengo, no se me nota, pero están. No, sí, un poquito. Uno dice, lo mejor que dejamos fue que le cambiamos la sociedad en Venezuela, porque a partir de la Vinotinto, Venezuela fue no un país de mises, de rumba o de novelas, sino que la Vinotinto pasó a ser algo fundamental, porque estaba solo el béisbol, pero era Caracas Magallanes, no era que unía un país. Y a partir de la Vinotinto, hoy todo el mundo se la pone con orgullo y creo que ese es el mejor, lo mejor que hicimos nosotros como generación. Yo no sé si Richard se le ocurrió ponerle la Vinotinto, sabiendo lo que iba a pasar, para cambiar, no sé, pero la verdad la pegó, ni que hubiese estudiado marketing. El hombre, hasta no, y fue un visionario. La camisa, la atlética, esa toda Vinotinto, que la estudiaron y dijeron sin ninguna rayita, solo Vinotinto. Todo eso, sí, entonces, eso es la gente, eso es lo que debe sentir, y la verdad, agradecido Ricardo por este contacto. De alguna manera, un gran abrazo para toda la gente que nos ha seguido, que nos ha apoyado. Siempre recibo con mucho afecto cuando hay algún reconocimiento allí. Lo sigo por las redes sociales. La verdad estoy pendiente y la verdad lo mejor para todo, lo mejor para el fútbol venezolano y que se sigan dando la cosa y pedirle a Dios que nos proteja de este momento que está sucediendo con esta epidemia que hay, que podamos salir todos con bien, especialmente a mi país, Venezuela. Quiero que no pase nada, sinceramente. Quiero que estén todos bien y los quiero mucho, la verdad. Un abrazo, Gilbert. Estamos siempre Carlos, en contacto y cuando quiera. abrazo.